Por eso hoy estamos titulando el mensaje de esta tarde, ¿cómo respondes a la visión? Es decir, estamos conociendo la visión para Casa de Bendición, para nuestras vidas, pero se requiere una respuesta. ¿Cómo respondes? ¿Vamos a responder desde la fe o vamos a responder desde lo natural, según lo que vemos, según las circunstancias? ¿Vamos a responder desde la mente de esclavitud o vamos a responder desde la mente de un hijo de Dios libre para hacer todo aquello que Dios nos ha puesto en nuestras manos? Vamos a ser como ese remanente, ¿verdad? De los 12, solamente 2. Ahí está un remanente que creyó, que obedeció y que conquistó la tierra prometida. Así debemos ser nosotros. Amén. Así pues que la visión espiritual que Dios da demanda una respuesta. Dios demanda una respuesta a la visión espiritual que Él nos da. ¿Cómo vamos a responder a esa visión? Los que ya hemos sido salvos debemos responder desde la gracia. Hemos sido salvos por gracia, un regalo de Dios, y desde la gracia hemos de continuar caminando en la visión de acuerdo al llamado que ya hemos recibido. Así que la pregunta personal es, ¿cómo respondes a la visión? ¿Sí? Vamos a ver ejemplos en la Escritura de cómo Dios demanda una respuesta y cómo se responde. ¿Sí? Hoy la iglesia de Cristo en general, la iglesia responde y camina al cumplimiento de una visión y del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto en Jesucristo que fue sellado con su sangre, con su sacrificio. Dios dio el paso y fue su gracia la que nos alcanzó, fue su amor, nos justificó, nos perdonó, nos reconcilió, y en esa obra del nuevo pacto nos hace hijos de Él, pero demanda una respuesta de nosotros. El pacto, que es un sinónimo de contrato, de compromiso, hay dos partes. Sí, ciertamente Dios tomó la iniciativa, Él dio el primer paso, pero demanda una respuesta de nosotros. Y esa respuesta requiere muchas veces, y las más de las veces, compromiso con Él. Así como se lo pidió a Israel, así nos lo está pidiendo hoy a nosotros. Dice la segunda carta a los Corintios, palabras que escribió Pablo, segunda de Corintios 5, versículos 14 y 15. Dice Pablo, hablándoles a ellos, a la iglesia de Corinto, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. ¿Cómo fue que inició todo? ¿Por qué dio el primer paso Dios para este pacto hacia nosotros? Por amor. Porque de tal manera nos amó Dios, ¿verdad? Entonces dice Pablo, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Cuando entendemos, cuando nos es revelado, al pensar que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Jesucristo. Entonces, todos murieron. Uno murió por todos para que todos murieran. Y Él murió por todos. Dice el versículo 15, para que los que viven ya no vivan para sí. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí habla Pablo de un nivel de respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Esa respuesta, el todo. Dice Pablo, ya Él murió por todos. Y esos todos han muerto juntamente con Él, para que los que vivan en el Espíritu ya no vivan para sí, ¿sí? Ya no para autocomplacerse, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos clarificando la visión. Dice el versículo 17,
De modo que si alguno está en Cristo, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Ya todo es nuevo. Hemos sido resucitados con Cristo, limpiados, salvados, purificados, y ahora vivimos para Él. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, servir como instrumentos para reconciliar a todos los que aún no conocen de Cristo. Aquí habla ya de una misión que va enfocada a la visión del reino. Así que en los evangelios podemos ver diferentes maneras y personas de cómo respondieron a la visión del reino que fue anunciada por Jesús de Nazaret. Jesús vino y anunció la visión del reino de Dios. Y podemos ver en los evangelios que no puede haber indiferencia ante la presentación, ante la declaración, ante la proclamación de la visión del reino de Dios. No puede haber indiferencia, no puede haber neutralidad. La visión demanda una respuesta. Ha de haber una respuesta. ¿Cómo respondemos? Y vamos a ver uno, y si alcanzamos vemos varios ejemplos. Pero hoy quiero destacar la vida de Pedro. Todos conocemos de manera general, por lo menos, la vida de Pedro. Y casi siempre el énfasis se hace en el carácter, ¿verdad?, de Pedro, que era un hombre de temperamento activo, era iracundo, ¿verdad?, colérico, pero muy activo. Sin embargo, la verdad es que Dios lo escogió con un perfil necesario para la obra que él quería realizar. Y este Pedro fue transformado. Hoy vamos a enfocarnos en cómo respondió Pedro a la visión, cómo respondió Pedro al llamado de parte de Jesucristo, siendo él un pescador. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículos del 8 al 12. Lucas 5, versículos del 8 al 12. Este es un pasaje conocido como la pesca milagrosa. Seguramente ya hemos leído o escuchado al respecto. Lucas capítulo 5, versículos del 8 al 12. Desde el comienzo del capítulo 5 comienza a hablar, a narrar Lucas cómo fue la circunstancia en la cual Jesús tiene este encuentro con Pedro. Dice que Jesús llegó y comenzó a predicarle a una multitud que estaba ahí y le pidió a Pedro, que acababa de salir de estar pescando en el lago, que le acercara la barca para él subir a la barca y desde ahí comenzar a predicar a las personas. Y dice que estuvo predicando, todos estuvieron atentos ahí, y cuando terminó, dijo Jesús a Pedro: Pedro, vamos a la barca y entra a aguas profundas. Vamos hacia adentro otra vez. Los pescadores salían en la mañana, después de haber andado pescando toda la noche o parte de la madrugada, y ya diríamos a las 9:10 de la mañana estaban recogiendo, lavando sus redes para ya retirarse. Ya había terminado su jornada. Y en ese momento es que llegó Jesús y comenzó a predicar. Y vamos a pensar entonces, imaginarnos una mañana 10, 11 de la mañana, que no son horas de pesca, y le dice a Pedro: Pedro, vamos a aguas profundas, vamos a pescar. Él es un carpintero, está reconocido como un artesano, no como un pescador. Y Pedro le dice a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada, no hemos pescado nada. Dice él, fíjense la respuesta de Pedro: pero en tu nombre, por tu palabra, vamos. ¿Dónde puso su fe desde ese momento Pedro? Hay una acción de obediencia allí. Jesús le dice: vamos, y él dice al principio: bueno, yo soy un pescador,
¿verdad? Y yo te digo que ya toda la noche lo estuvimos intentando y no pescamos nada, que es la hora en que se debe pescar. Ahora tú dices, cuando no es la hora, que regresemos. Bueno, porque tú lo dices. Tu palabra. ¿Dónde se fundamenta nuestra fe? No en lo que sentimos, no en lo que pensamos, no en lo que vemos. ¿Dónde debe estar? En su palabra. Y dice que entonces entraron hacia el interior del lago, y a la hora que llegaron y comenzaron a pescar, gran sorpresa para Pedro y sus acompañantes, ¿verdad? Dice que quisieron sacar la red y la red casi se rompía porque de la cantidad de peces que tenía, ¿verdad? Entonces resultó que el artesano, el carpintero, sabía más de pesca que Pedro, de Pedro, que era el experimentado. Y dice que entonces, cuando vio aquello Pedro, dice el versículo 8, cuando Simón Pedro vio esto, la red tan llena de peces que no podía ni sacarla, dice, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que, dice el versículo 9, y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces la barca a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Ver su condición. Es la misma que vio Israel. ¿Cuál era la condición de Israel? Esclavos. ¿Cuál es la condición en la que se ve Pedro? Pecador. ¿Cuál es la condición en que tú y yo nos vimos antes en Cristo? ¿Verdad? Esa es la condición. Sí, gente separada de Dios. Gente a la que le acusa su conciencia, sus culpas, sus acciones. Gente que se siente sin el derecho divino de poder lograr cosas de Dios y mucho menos de tener una relación con Dios. Por eso dijo Pedro, ante la señal, apártate de mí. ¿Sí? Él se vio a sí mismo y dijo, no soy digno yo de todo esto, ¿verdad? Ni siquiera de estar aquí junto al Señor. Pero ¿qué le dice Jesús? No temas, porque desde ahora serás cambio. Es decir, tu asignación, tu labor, tu profesión no cambia. Lo que va a cambiar es tu visión, tu identidad. Ya no eres un pecador. Vas a seguir siendo un pescador, pero serás un pescador de hombres. Ahí le está dando ya una visión, ¿sí? Le está señalando un futuro que no estaba contemplado nunca en la vida de Pedro. Yo creo que Pedro no entendió en ese momento la visión. ¿O creen ustedes que haya entendido en ese momento a qué se refería Jesús? No temas, tú serás desde ahora, pescador de hombres. Es decir, hoy comienza un nuevo principio en tu vida. Vas a caminar en esta visión. Y poco a poco, si tú obedeces, si tú crees, si eres fiel, se te va a ir revelando cuándo, cómo, dónde se va a realizar esta visión. Igual es a nosotros hoy. Esta visión que Dios nos está dando debe de ir creciendo, revelándose cada vez con mayor claridad para que sepamos cuándo y cómo estarla realizando. ¿Sí? Dice que en el versículo 11, llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Esta última frase son muy importantes en este pasaje. Reciben la visión y ¿cómo respondieron? Lo dejaron todo. Eran pescadores. Y dice el pasaje que tuvo que entrar la otra barca para ayudarles a sacar la red y repartir los peces en las dos barcas.
y salieron con las 2 barcas llenas hasta la orilla. Se hicieron ricos en ese momento. ¿Y qué hicieron? Lo dejaron todo. Lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Esto es muy importante. Hay un cambio de prioridades. Es decir, no podemos caminar en una visión haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Va a haber necesidad de cambios. Cambios en la manera de pensar, cambios en la conciencia del momento que vivimos, cambios en nuestro actuar, cambios en nuestras emociones, en el gobierno de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras relaciones. Demanda cambios. Y aquí es donde comienza a haber un costo. Aquí es donde comienza a haber un desafío, un reto. La visión es un reto. Demanda una respuesta y va a implicar cambios. Si tú sigues una visión en lo individual, como matrimonio, como familia, no puedes seguir igual. Requiere hacer cambios, poner orden, arreglar las cosas, clarificar la visión y comenzar a andar en ello. Dice, ellos dejaron todo, renunciaron en ese momento a lo que poseían, cambiaron sus valores, cambiaron sus prioridades y estuvieron dispuestos a dejar familiares y bienes. Esto es muy importante. ¿Cómo respondió Pedro y cómo respondieron sus compañeros pescadores a la visión que Jesucristo les dio? Lo dejaron todo. Renunciaron a lo que poseían. Renunciaron a lo que poseían. Cambiaron sus valores y prioridades y dejaron familiares y bienes. ¿Está tremendo eso? Es algo radical. Es desprenderse de todo lo que ha sido un estilo de vida, lo que ha sido el mundo para ellos. Dejar lo material para entrar en la riqueza espiritual. Y viene aquí un pasaje tremendo que está en Lucas 14, 26, 33. Lucas 14, 26 al 33. Es Jesús hablando a sus discípulos, pero hablándole también a la gente que le seguía. Sabemos que mucha gente empezó a seguir a Jesús. Muchos lo seguían por los milagros. Muchos lo seguían, dijo Jesús, porque podían comer y satisfacerse con él, porque multiplicaba los panes y los peces. Pero aunque Jesús tiene miles de seguidores, tiene pocos discípulos. Una cosa es ser seguidor de Jesús, otra cosa es ser discípulo de Jesús. Dice aquí en el versículo 26 del capítulo 14, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser. Así que, ¿qué tipo de respuesta demanda una visión espiritual? Renuncia. Dejarlo todo. Cambio de prioridades. Vamos a ir comprendiendo esto. No se trata de abandonar, ¿verdad? No se trata de simplemente despojarnos de las cosas. Es el entendimiento. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto? ¿Qué significa renunciar a padre y madre, a mujer, a hijos, a hermanos, a hermanas? Incluso dice a su propia vida. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Son palabras contundentes que muchísima gente cuando escuchó estas palabras dejaron de seguir a Jesús. Era palabra dura, era un desafío. Sin embargo, ya estos 4 pescadores ya habían tomado la decisión, ya lo seguían, y unos más se iban agregando. Dice, porque ¿quién de ustedes, dice el versículo 28, quién de ustedes que quiera levantar una torre,
no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla. Así también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Estas exigencias que Cristo estableció se han predicado por mucho tiempo, pero se escuchan y no se llegan a comprender. Y muchos, en esa falta de comprensión, siguen viviendo de la misma manera. De tal manera que no se puede tener un resultado que realmente mejore o lleve al éxito de una causa. Y nos preguntaríamos si este llamado es solamente para algunos. Podríamos decir, bueno, es que quienes deben renunciar pues son los pastores o los que tienen un ministerio alto en la iglesia. ¿Será? Este es para todos aquellos que abrazan la visión, ¿verdad? Y que decide entregarse para ser formado como discípulo. Son aquellos que ante la revelación de la gracia deciden vivir como verdaderos adoradores. Nos es revelado el amor y la gracia de Dios y decidimos vivir como verdaderos adoradores. Un verdadero adorador renuncia a todo, es decir, cambia sus valores, no son su prioridad. No quiere decir que no tenga cosas, que no tenga bienes, que no tenga familiares, claro que sí, pero cambian sus valores y sus prioridades. ¿A quién pone primero? A Dios. El llamado que tiene de Dios, el nivel de conciencia cambia y ahora vive una vida consagrada. Así que si tienes el llamado, has de renunciar a todo aquello que te impide o te dificulta ser un verdadero adorador, un verdadero discípulo de Jesucristo. Y decíamos que un adorador es 24/7, ¿verdad? 24 horas, los 7 días de la semana. Decía que en la Escritura hay diferentes ejemplos. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico, está el pasaje allí en Marcos capítulo 10. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué estaba pidiendo este joven? Dirección, visión. Y le dijo Jesús: pues guarda todos los mandamientos, tú ya los conoces. Y entonces dice él: sí. Cuando Jesús le empieza a decir los mandamientos, dice: todo eso lo he guardado desde que yo era pequeño. Es decir, yo he cumplido con los 10 mandamientos y con lo que ordena la ley. Dijo Jesús: bueno, entonces si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y lo que obtengas de ganancia de eso, dáselo a los pobres. Quería visión, quería dirección. ¿Y qué dijo el rico? O sea, fue demasiado, ¿verdad? Dice ahí en el Marcos escribiendo al respecto, dice: y se fue triste porque tenía muchos bienes. No los quiso entregar. Es decir, en ese momento Jesús lo desafió a lo máximo. Es decir, has cumplido con la religión, ahora si realmente quieres ser un discípulo mío, si realmente quieres alcanzar la perfección en la divinidad, pues tienes que venderlo todo, dejarlo todo. Obviamente que no, ¿verdad? Esa fue su respuesta. Entonces hay maneras de responder a la visión que Dios da. Y una de esas maneras de responder es decir: siempre no. Yo por ahí no voy, ¿verdad? A mí, si se trata de ese costo, mejor no. O sea, él se puso a calcular en ese momento lo que significaba seguirlo y dijo: mejor no. Otros, dice Lucas capítulo 9, en los versículos 57 al 62, que hubo otros personajes que querían seguir a Jesús y que le dijeron: Maestro, yo te seguiré, pero nada más déjame ir a arreglar unas cosas que tengo ahí de una hacienda que recién compré, ¿verdad? Otro dijo: yo te quiero seguir, solamente déjame ir a despedir de mis padres, de mis familiares.
¿verdad? Otro dijo, déjame ir a enterrar a mi padre, ¿verdad? Y para cada uno de ellos Jesús tuvo una respuesta, ¿verdad? Y dijo, ¿qué es más importante? Se deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice, si me quiere seguir, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Qué decía Jesús? O sea, yo lo he entregado todo, me he desprendido de todo. O sea, no tengo nada a qué aferrarme, no tengo nada que me detenga. Pero sí tenía mamá, ¿verdad? Y sí tenía hermanos, y lo buscaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambia? Hay un cambio de prioridades. Hay un entendimiento profundo acerca del amor. Ese entendimiento necesitamos crecer para alcanzarlo espiritualmente. Dice que también hubo mujeres que fueron sanadas, que fueron liberadas de demonios, que fueron perdonadas y reconciliadas con Dios. Dice Lucas en el capítulo 8, versículos del 1 al 3, que muchas de esas mujeres, una vez que fueron sanadas, liberadas, reconciliadas, le siguieron. Y dice ahí Lucas, y les servían con sus bienes. ¿Cómo respondieron? Lo dejaron todo y lo que tenían lo pusieron al servicio de la obra de Cristo. Entonces no se trata simplemente de abandonar, de olvidar o de no querer producir o crear en este mundo natural. Se trata de cambiar nuestros valores, nuestras prioridades, darle el destino correcto, ¿sí? Poner en primer lugar el reino de Dios. De eso es de lo que está hablando. Pedro le dijo a Jesús en el capítulo 18 de Lucas también, versículo 28, le dijo al maestro, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús dijo, cada uno que dejó padre o madre, que dejó bienes, será recompensado en el reino. Es decir, no está pensando en que no haya ninguna recompensa, en que no haya ninguna herencia. Lo que está hablando es una transformación en el entendimiento, una renovación, un cambio de prioridades. ¿Sí lo vamos viendo? Hablando de la visión, a estos que lo dejaron todo, a Pedro le dijo, después de que Jesús preguntó quién decía la gente que era él, y que Pedro tuvo la revelación de que Jesús era el Mesías, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 19, Jesús le dice, a ti te daré, ¿a quién? A Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Primero lo llamó y le dijo que él sería un pescador de hombres. A esa visión le está agregando aquí, a ti te daré autoridad en el reino de los cielos, te daré las llaves. ¿Cuáles son esas llaves? Viendo la Escritura vemos que son arrepentimiento y fe. Son las dos llaves que abren la puerta al reino de Dios en lo espiritual. Eso fue lo que anunció Jesús, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y todo aquel que creyere en él fue salvo. Entonces, ¿cuáles son las llaves? Arrepentimiento y fe. ¿Se las dio a quién? A Pedro. Le dio la autoridad, el poder y las dos llaves para que él predicara el reino y le abriera la puerta a los judíos y a los gentiles para entrar al reino. Y le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo se sentiría Pedro en ese momento? El que ya lo había dejado todo, el que ya no tenía nada, y en ese momento le dice, Jesús, en realidad lo tienes todo, tienes la autoridad, tienes el poder, solamente que ahora es en el reino, con las prioridades del reino, no para autocomplacerte, sino para ser de bendición a miles, judíos y gentiles. En el capítulo 22
sigo hablando de la relación entre Jesús y Pedro, clarificándole Jesús a Pedro cuál era la visión y la misión. Dice Lucas 22, versículo 31 y 32. Dice: Simón Pedro, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Dice a Pedro y a sus compañeros: Satanás ha pedido zarandearlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Quién iba a interceder? Jesucristo mismo. Yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Está hablando a futuro. Era parte de la visión. No sé si me alcanzo a dar a entender de todo lo que implica esto. Primero le está diciendo lo que implicaba, que él iba a ser transformado, le dio poder, le dio autoridad, y luego le dice: pero vas a ser zarandeado. No acaban las pruebas cuando ya hay visión. No acaban las pruebas cuando estás tú ya caminando en la misión. Sigue habiendo retos, sigue habiendo desafíos, sigue habiendo pruebas, pero tenemos un sumo sacerdote en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros y su propio espíritu habitándonos. ¿Vemos la diferencia? Dice: yo he rogado por ti. ¿A qué se refería Jesús cuando le dijo estas palabras a Pedro? Se refería a la negación que a continuación haría Pedro. Pedro dijo: Señor, yo voy contigo hasta la muerte, después de este pasaje. Y dijo Jesús: Pedro, en verdad te digo que antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. ¿Verdad? Que antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y sucedió, ¿verdad? 3 veces Pedro lo negó. A esa zarandeada se refería Jesús. Y a las consecuencias que venían después, porque al tomar preso a Jesús, todos los discípulos fueron zarandeados. Todos estuvieron expuestos al peligro de ser en ese momento perseguidos y ser muertos. Por eso le dijo Jesús: y cuando vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Es decir, esto va a ser transitorio y finalmente tú vas a regresar y tú vas a tener que hacer una obra de fortalecer el ánimo, el ser interior de mis demás discípulos para que continúen la obra. Sigue hablando de visión. Vemos finalmente el capítulo 21 de Juan, Juan 21, versículo 3. Dice que está Pedro con los demás discípulos y les dice a los demás discípulos: en este pasaje ya Jesucristo ha muerto, ya fue crucificado y ya resucitó. 21, versículo 3. Ya Jesús se les ha aparecido en ocasiones anteriores y en este momento Pedro sigue reunido con los discípulos. Y dice Pedro a los demás: voy a pescar. Y los demás le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Se acuerdan? Era de lo que nos decía Lucas, ¿verdad? Es decir, se repite la escena. No pescaron nada aquella noche. ¿Qué andaba haciendo Pedro yendo a pescar otra vez cuando él ya tenía un llamado muy superior, cuando ya tenía una visión, cuando ya tenía un trabajo que hacer con los discípulos? Aún no se recuperaba él de haber negado a Jesucristo. Aún se sentía culpable, se sentía atormentado, aunque ya Jesús había resucitado. Dice que entonces el versículo 13: viene Jesús resucitado a la playa y los ve allá al fondo a ellos pescando. Vino pues Jesús y les habló, les dijo que si tenían pescado, los reconocieron y entonces los pescadores, entre ellos Pedro y Juan, vienen a la playa y cuando llegan a la playa ya estaba Jesús preparando ahí pescado asado, ya tenía pan. Y dice el versículo 13: vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos,
después de haber resucitado de los muertos. Esta era ya la tercera vez. Sí, le dijo Jesús a Pedro, después de que terminaron de cenar. Pedro lo apartó un poco de los demás y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro contestó: tú sabes, Señor, que te amo. Y él dijo: apacienta a mis ovejas. Segunda vez le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Y dice el versículo 17 que le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué significa apacentar? Alimentarlas, cuidarlas, pastorearlas. Es decir, es el tiempo para que cumplas tu asignación. ¿Cuál es la principal característica de un pastor? De un pastor en la actualidad. ¿Cómo sabes que realmente ese hombre es un pastor? Porque ama a Cristo y ama a sus ovejas. Es decir, la principal característica es el amor. Entonces vemos aquí en la enseñanza de hoy un binomio: amor y renuncia, que parecieran contradictorios. Es decir, ama, pero también tienes que renunciar a los bienes, a todo lo que posees, incluso a tus familiares y hasta tu propia vida. ¿Por qué este binomio? ¿Cómo es posible que vayan juntos? Amar y renunciar, como una condición para responder de la manera adecuada al llamado de Cristo. Porque el amor que nosotros conocemos es el amor natural, el amor humano, el amor filial, que es emotivo, que es producto de circunstancias, que es mucho depende de lo externo. Y el amor del Padre es muy superior. El amor de Cristo es el amor ágape, el que todo lo da independientemente de cómo nos comportemos, de si le caemos bien o no le caemos bien, si hacemos las cosas o no las hacemos. Él nos ama por sobre todo. Ese amor que hay que descubrirlo y que hay que conocerlo solamente en el Espíritu implica haber renunciado al otro tipo de amor. Decía una canción de José José, ¿verdad?, que una cosa era amar y otra cosa era querer. Nosotros confundimos constantemente el querer con el amar, y parte de nuestro propio ego. El ego ama primero a sí mismo, o sea, el satisfacer sus necesidades en función de los demás. Ese es el amor más infantil, es el amor que experimenta todo bebé. Todos pasamos por esa etapa de amor, donde lo recibimos todo de nuestra madre y ahí estamos apegados a ella. Y decimos y sentimos que la amamos más que a nada, pero en realidad es porque estamos dependiendo de ella, ¿sí? La cuestión es que muchas veces vamos creciendo y desarrollándonos con esa misma mentalidad. Dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13, cuando yo era niño pensaba y hablaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé todo lo que era de niño. Renunció, maduró, entendió que ya no dependía de la mamá, que ahora tenía la capacidad de poder dar, de amar, de entregarse a otros. ¿Sí vamos comprendiendo? Esta es la renuncia de la que nos está hablando en el pasaje. Es decir, amar y renunciar van de la mano cuando se alcanza madurez, cuando ya no estás pensando en función de ti mismo. O sea, no me caso para que la mujer me haga feliz o el varón haga feliz a la mujer. No, me casé para hacerla feliz, para entregarme, para hacer a un lado mis propios deseos, mis propias necesidades,
mis propios apegos y entonces entregarme hacia mi pareja. Es un alto nivel de madurez. Esa es la respuesta que Dios espera del llamado. Primero, por eso dice: ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Estás listo como para ya dejarlo absolutamente todo? Y entonces dedicarte a pastorear a mis ovejas, a alimentarlas, a cuidarlas. ¿Tu vida me pertenece totalmente? ¿Qué dijo Pedro? Sí, Señor, lo he dejado todo. ¿Abandonó a su esposa? ¿Abandonó a sus hijos? No, cambió sus prioridades, sus valores, su entrega, ¿verdad? Las riquezas no eran la prioridad para Pedro. El hacerse de bienes y de propiedades no era la prioridad. Era servir a Cristo. La obediencia a la visión demanda fe y obediencia, y esta se crece en el amor. Así que esto es lo que requerirá de cada uno de nosotros: responder a la visión, amar a Dios por medio de Jesucristo y renunciar a todos los vínculos con las personas, con los bienes, con los logros, con los méritos personales. Ese es el más alto llamado. No busco mi satisfacción, busco cumplir su propósito. Esto es lo que le llamamos el apego en lo natural. El apego nos llega a confundir muchas veces, pensando que es amar. Siempre que esté pensando en mí, estoy en el apego. Cuando pienso primero en la otra persona, comienzo a amar. Y dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. De la manera que esa capacidad ya nos la dio el Señor, para que aprendamos a descubrirla y a desprendernos de todo aquello que nos estorba. Vamos a estar de pie. Por eso decimos que el responder a la visión y a la misión, que habla de una iglesia fuera de estos cuatro paredes, de una adoración 24/7, de un estilo de vida siempre en el Espíritu, siempre en la comunión con el cuerpo, siempre, todos los días, todas las horas, requiere llegar a este entendimiento que Dios está llamando. Así como llamó a Pedro, así nos llama a cada uno de nosotros. Así nos ha llamado. Nos ha hecho sus hijos. Hay un pacto para con nosotros y espera una respuesta. Y esa respuesta será un proceso en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que decir es: sí, Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Y en todo lugar donde yo esté, vivir en la conciencia de hijo de Dios, de adorador, teniéndolo a Él en primer lugar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra y el testimonio de los hombres y mujeres a los que tú llamaste, Señor, y la manera en que respondieron a la visión que tú les diste, hoy es enseñanza para cada uno de nosotros, Señor. Hombres y mujeres que al tener la revelación de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el resucitado que se impartió en ellos, tuvieron la convicción, la certeza, la determinación de dejarlo todo por servirte a ti, Señor. Padre, ayúdanos a comprender, Señor, el llamado que hoy tenemos y la etapa de vida en la que estamos, Señor, en este crecimiento en Cristo, porque queremos ser obedientes a la visión, Señor. Queremos responder en amor
amar y renunciar, Señor, a lo que tenemos que aprender, siendo guiados por tu Espíritu. Que tu Espíritu que mora en nosotros sea, Señor, el que nos instruya, nos enseñe, nos guíe en el camino y nos afirme en la condición de hijos tuyos, Señor. Padre, que todo aquello lo que has puesto en nuestras manos para administrarlo, que todo aquello que ha sido una asignación en nuestras vidas, lo veamos en la justa dimensión y en el valor que tiene ante el llamado que tú nos has hecho, Señor. Que nada será más importante que amarte a ti, servirte a ti y cumplir el propósito para el que fuimos destinados, Señor. Que esta pregunta que hiciste 3 veces a Pedro, hoy también la estás haciendo a cada uno de nosotros. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas lo suficiente como para dejarlo todo? Para todo ponerlo a un lado, para darle un valor secundario y tener en primer lugar la vida del reino y el llamado a crecer como discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, es nuestra oración esta tarde. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Que tu reino que está establecido en cada uno de nosotros nos mueva por tu Espíritu, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Queremos crecer para caminar en esta visión y en esta misión que tú ya nos has dado, Señor. Que estamos llamados a ser hijos, pero también a ser discípulos. Discípulos que se someten a la enseñanza, a la instrucción y que caminan juntamente contigo hasta alcanzar el propósito eterno. Por todo ello te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos para seguir al Señor? Realmente la dimensión de nuestras necesidades queda en otra prioridad, ¿verdad? Sí hay necesidades que atender, pero su solución, sus respuestas vienen como añadidura a dar el paso de primero seguirle a Él y servirle a Él. Amén. Dios les siga bendiciendo y fortaleciendo para caminar en esta visión y misión.